ver hoy el último tema de la asignatura, que es intercambiadores iónicos. Vamos a ver entonces intercambiadores iónicos. Bien, entonces, las operaciones de intercambio iónico son reacciones químicas de sustitución entre un electrolito en solución líquida y un electrolito insoluble en la fase sólida, con el cual se pone en contacto la solución líquida. Las primeras aplicaciones de intercambio iónico fueron para el ablandamiento de agua mediante zeolita. Pero a partir del 1950 ya se emplearon resinas sintéticas, que son polímeros sintéticos que se utilizan para intercambiadores de iones. Estos polímeros aumentaron la capacidad de intercambio. En el intercambio de iones, el sólido elimina ciertos iones de la disolución acuosa. Pero como se debe conservar la electroneutralidad, el sólido libera iones desde la fase sólida en reemplazo de los iones intercambiados desde la solución líquida. Las técnicas que se usan en el intercambio iónico se parecen tanto a las que se utilizaron en la adsorción, que para la mayoría de los fines de ingeniería, el intercambio iónico se considera como un caso especial de adsorción. Existen dos tipos de intercambiadores iónicos: los intercambiadores iónicos, los intercambiadores catiónicos y los intercambiadores aniónicos. Entonces existen dos tipos de intercambiadores de iones: intercambiadores catiónicos e intercambiadores aniónicos. El intercambiador es un sólido cuyo diámetro de partícula es aproximadamente 0.5 milímetros, o sea, la mitad de un milímetro. Entonces, estos sólidos tienen la capacidad de intercambiar iones presentes en una solución. Por ejemplo, tengo una solución de carbonato de calcio. En solución tengo el calcio. El calcio produce dureza en el agua, ¿no es cierto? Entonces, debo remover el calcio del agua, mediante que aquí en rojo está el intercambiador catiónico, el sólido, el intercambiador catiónico. Entonces, se hace pasar esta solución a través de un lecho poroso. ¿Está bien? A través de un lecho poroso. El lecho poroso es el sólido intercambiador de cationes. Entonces, como este intercambiador de cationes tiene la capacidad de detener los iones presentes en disolución acuosa, entonces existe un intercambio de iones. Los iones que están en disolución pasan al sólido, pero como la disolución debe conservar una electroneutralidad, el sólido, ¿no es cierto?,
el sólido desprende iones sodio a la disolución. Entonces hay un intercambio de iones entre el calcio y el sodio. Inicialmente el sodio está en la fase sólida, pero como el intercambiador retiene el calcio, entonces el sodio pasa a la disolución. Entonces aquí tengo un intercambiador de cationes. ¿El catión cuál es? El calcio más 2. ¿Y siempre es el calcio? No, puede ser el calcio, magnesio, zinc, níquel, cualquier otro catión. ¿Está bien? Entonces a esto se llama intercambiador de cationes. ¿Está bien? Porque está intercambiando cationes. Una vez que el intercambiador se ha saturado, debo realizar la regeneración. Pues aquí tengo el intercambiador saturado con calcio. Saturado con calcio. Entonces voy a poner en contacto este sólido intercambiador de iones saturado con calcio con una disolución de cloruro de sodio. Aquí tengo el cloruro de sodio. ¿Está bien? Al poner en contacto con una disolución de cloruro de sodio, el sodio pasa nuevamente al intercambiador. Tengo la fase sólida. Y tengo una sal, cloruro de calcio. ¿Cierto? Entonces, lo cierto es que logré nuevamente obtener la resina intercambiadora de cationes, que sería esta misma resina, ¿no es cierto? Entonces logré regenerar, ¿no es cierto? Entonces los procesos de intercambio iónico trabajan en forma alternada. Inicialmente se realiza el intercambio iónico y posteriormente se regenera. ¿Está bien? Entonces, esto es un proceso en forma alternada. Normalmente en la industria se trabaja con 2 lechos porosos de intercambiadores. Entre tanto, se va regenerando una columna, la otra realiza el proceso de intercambio iónico, como en el caso del proceso de adsorción. Bien, entonces debo realizar la regeneración. Luego de la regeneración se realiza el lavado con agua. Entonces debo además realizar el lavado de la resina con agua. Bien, aquí tengo una columna. Aquí tengo el lecho poroso, resina intercambio iónico, las sales de calcio y magnesio pasan a través de la resina, esta es la resina, y son retenidas por intercambio iónico. Calcio y magnesio son retenidas por la resina. Este es un lecho poroso de resina. De esta manera es eliminado la dureza del agua. ¿Cierto? Entonces tengo agua dura que ingresa, pasa por el lecho retiene la dureza del agua, como es el calcio y el magnesio, y tengo la salida de agua blanda. ¿Está bien? Luego que este lecho se ha saturado en contracorriente, se hace pasar una solución de sal, o una salmuera, una solución salmuera regenerante. La salmuera se utiliza para regenerar la resina, una vez saturado con calcio y magnesio. Aquí tengo la salmuera, ¿cierto? Una solución de cloruro de sodio, de sal. Se hace pasar en contracorriente y regenera la resina. Y tengo la purga del regenerante. ¿Está bien? Entonces, cuando estoy realizando esto, estoy haciendo pasar la regeneración cloruro de sodio y voy a regenerar y voy a obtener
otra vez la resina inicial para un nuevo proceso de intercambio catiónico. Bien, entonces es de esta forma. Luego, estas resinas, ¿no es cierto?, trabajan también para intercambiar aniones. A eso se llaman resinas intercambiador aniónico. O sea, son dos tipos. En otras palabras, deben existir dos columnas. Una columna, un lecho poroso con intercambiador catiónico, y el otro, o la otra columna con otro intercambiador aniónico. Normalmente la solución, el agua dura, pasa por el intercambiador catiónico. Ahí son separados los iones calcio y magnesio, pero el carbonato continúa. Carbonato es un anión. Entonces el anión es retenido en otro intercambiador, con otro intercambiador, llamado intercambiador aniónico, los carbonatos. Y tengo el agua blanda, libre de carbonatos y libre de calcio y magnesio. Estos son dos. Entonces, inicialmente estudiamos el intercambiador catiónico, ¿no es cierto? Ahí está, ¿cierto? El agua de lavado, ¿no? Y luego, ahora vamos a estudiar el intercambiador aniónico. Entonces, aquí tengo los carbonatos, ¿no es cierto? Y este es el sólido, intercambiador de aniones. Entonces, al ponerse en contacto, ambos, ¿no es cierto?, intercambian iones. Entonces, el sólido toma los aniones, carbonato. Como debe conservar la electroneutralidad, pasa el oxidrilo a la solución. ¿Sí? Entonces, este es el sólido, en rojo es el sólido. Luego que el sólido se satura, ya no pierde su capacidad de intercambio porque ya está saturado, debo regenerar el sólido intercambiador. Entonces lo voy a hacer con una solución de hidróxido de sodio. Entonces, al poner en contacto con una disolución de hidróxido de sodio, ¿no es cierto?, tengo la disolución, más bien el sólido original intercambiador de aniones. Entonces, ese logré degenerar. Estoy nuevamente con el intercambiador prácticamente nuevo por degeneración. Y tengo una disolución de carbonato de sodio. Entonces, esta es la forma como trabajan los intercambiadores. Trabajan en serie, intercambiador catiónico para separar los cationes, intercambiador aniónico para separar los aniones, y tengo el agua blanda, ¿no?, libre de cationes y libre de aniones. Este es un método para ablandar el agua. Inicialmente se utilizó este método solamente para el agua. Ahora se utilizan en diversos tipos de procesos. En la industria galvanoplástica, por ejemplo, en el cromado, en el zincado, ¿no?, se utiliza este método. Uno de los problemas actuales de la humanidad es la contaminación del medio ambiente. La contaminación. No solamente me refiero a la contaminación atmosférica, que da lugar al calentamiento global del planeta. También la contaminación de las aguas superficiales. Estamos hablando de las aguas de los ríos. Las industrias, como la industria, las curtiembres, por decir algo, las curtiembres, ¿ya?, para producir el curtido de pieles, de cuero, curtido de pieles. Entonces, en el curtido de pieles se utilizan sales
¿ya? Cromato de sodio en el curtido de piel. Entonces, en Santa Cruz nosotros tenemos varias industrias, ¿no es cierto?, que realizan el curtido, Curtiembre Santa Cruz, Curtiembre Curtis y no sé cuántas curtiembres más, ¿no? Entonces, ellos utilizan sales de cromo, y el cromo es un metal, el cromo, cuya valencia es 3, 6, ¿no es cierto?, el cromo. Entonces, en las curtiembres se generan efluentes líquidos, o sea, aguas residuales. Y estas aguas residuales tienen cromo en solución. Este cromo no se puede separar por lagunaje, o sea, lagunas de oxidación, no se puede. Las lagunas de oxidación solo sirven para el tratamiento orgánico, de compuestos orgánicos. En cambio, como el cromo no es orgánico, no se elimina del agua en las lagunas de oxidación. Entonces, ¿cómo elimino el cromo del agua? El cromo es un metal pesado, es cancerígeno y mutagénico el cromo. Entonces, es muy perjudicial para la salud humana. Entonces, debo, antes de descargar esa solución a un curso de agua superficial, debo realizar el tratamiento de esa agua. Pero no lo voy a hacer por lagunas de oxidación, porque no funciona con compuestos inorgánicos. Entonces, necesariamente voy a acudir a dos técnicas. Uno, una técnica más económica, que es la precipitación por cambio de pH de esa solución. El laboratorio que ustedes vieron, analítica, ¿no es cierto?, Quanti. Entonces, voy a emplear ese método. Voy a variar el pH para que precipite el cromo, variando el pH. Pero no se precipita todo el cromo por pH. Aún queda un residuo de cromo en la disolución. Este residuo de cromo que queda en la disolución del agua residual se elimina mediante intercambio iónico. Entonces, el cromo sería, ¿no es cierto?, en este caso sería el catión, ¿no es cierto?, el cromo. Entonces voy a eliminar con una resina intercambiadora catiónica. Entonces también se emplea para tratamiento de aguas residuales, el intercambiador iónico. A este tratamiento se lo llama tratamiento terciario. ¿Está bien? También hoy se está aplicando bastante, especialmente para las industrias que tienen efluentes de metales pesados, como el cromo, el níquel, el zinc. Entonces, inicialmente se empleaba para el ablandado de agua, para ablandar el agua. Ahora, ¿dónde se utilizan estos intercambiadores? Aquí en Santa Cruz, en la CBN, Cervecería Boliviana Nacional. ¿Para qué? El agua ablandada se lleva a un caldero para generar vapor. ¿Y por qué voy a ablandar el agua para llevar al caldero? Porque el agua blanda no incrusta el intercambiador de calor, que es el generador de vapor. Entonces, antes debo ablandar y luego esta agua blanda mandar para la producción de vapor a un evaporador o generador de vapor, a un caldero. Entonces, en CBN. ¿Dónde? En Lazzaroni. A Lazzaroni, la fábrica de fideos. Ellos ablandan el agua mediante intercambiadores de iones, tienen agua blanda y lo llevan a un caldero.
el caldero produce vapor, en algunos casos agua a alta temperatura, a alta presión. Este vapor o esta agua a alta presión se lleva a los intercambiadores de calor, tipo, como vimos en unitarias 2, intercambiadores de calor de flujo cruzado. Entonces el agua circula o el vapor circula por el interior de los tubos y por la parte externa agua. Más bien, por la parte externa aire. Entonces, por el interior de los tubos circula vapor de agua. En la parte externa de los tubos pasa aire. El aire, al pasar a través de estos tubos, como los tubos están calientes porque contienen vapor de agua, entonces se calienta el aire. Y ese aire caliente pasa luego a los secadores para secar la pasta. Entonces, también se utilizan los ablandadores. Y en la mayoría de las industrias se utilizan justamente para ablandar el agua, para producir luego vapor, ¿no? Esto es el método más utilizado aquí en Santa Cruz. Pero, sin embargo, también se puede utilizar el intercambiador iónico para ablandar agua. No solamente para ablandar agua, sino para tratamiento de aguas residuales. ¿Está bien? La disolución en un intercambiador iónico, esto es en forma de lechos porosos. Aquí es en lechos porosos, no hay otra forma, porque el intercambiador iónico es un sólido, es en forma de lechos porosos. Entonces la solución líquida a tratar desciende a través del lecho poroso, formado por el intercambiador iónico. Las concentraciones de los iones en la disolución y en la fase sólida intercambiadora de iones cambian con el tiempo y también con la posición en el lecho poroso. La solución líquida inicialmente tiene una alta concentración de iones, pero como estos iones pasan a la fase sólida, estos van disminuyendo hasta la salida. Aquí tengo, esto lo vimos la clase anterior para absorción, aquí tengo el lecho poroso de intercambio iónico. Tengo la solución afluente que ingresa, ¿cierto? Y tengo la solución efluente que sale. Entonces aquí está cargado de iones y aquí está el lecho. Esta es la zona que intercambia iones. Esta sería la zona de intercambio iónico. Aquí dice absorción, aquí debería decir intercambio iónico. Esta es la zona de intercambio iónico. Y el resto está libre de iones. Es el intercambiador libre, fresco. A medida que pasa, este lecho se satura de iones. El intercambiador se satura. Y aquí tengo la zona no saturada. Entonces sigue intercambiando iones. Y por la parte inferior, la solución efluente tiene 0 iones. 0. Los iones que están presentes en la alimentación son retenidos por esta zona verde. Y por la parte inferior sale libre de iones. Si es un intercambiador catiónico, libre de cationes. Pero el lecho intercambiador de iones se va saturando. Y aquí ya tiene poco ion, intercambiador de iones. Entonces ya aquí aparecen los primeros iones, porque ya no hay mucho intercambiador iónico. Y ya va a aparecer. En este punto se para el proceso, para luego regenerar el intercambiador. Y si sigo haciendo pasar, se satura todo. Si está saturado todo el lecho, la concentración a la entrada es igual a la concentración de salida. Claro, si está saturado con iones ya ha perdido su capacidad. Entonces aquí, antes de que ocurra eso, debo realizar la regeneración. ¿Está bien? Como habíamos visto. Bien, el proceso es muy similar
Tengo la concentración a la entrada y las concentraciones a la salida. Voy a representar esas concentraciones de la siguiente forma. Bien, tengo la concentración a la salida, en este caso del catión cobre más 2, a la salida, versus el tiempo. En 420 segundos a la salida es 0, no hay cationes. A 480 ya aparecen los primeros cationes a la salida. Quiere decir que en este tiempo estoy próximo, estoy en esta zona, ya aparecen los primeros cationes. ¿No es cierto? Ya está. A partir de ese punto, a mayor tiempo, se va incrementando, ¿no es cierto? Esto tenía a la entrada 0.18 moles de cationes cobre por litro. 0.18. A los 900 a la salida es igual a la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo el lecho está saturado de cationes. Por tanto, como no hay capacidad de retención de este intercambiador, la concentración a la entrada es igual a la concentración de salida porque todo el lecho ha sido saturado. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo eso. Entonces, para hallar el tiempo útil y el tiempo total de saturación del lecho, debo cada una de estas concentraciones dividir entre la concentración de entrada. Es una concentración relativa, ¿no? Esto sobre 0.18 y cada uno sobre 0.18. Entonces encuentro esta tabla. Concentración a la salida sobre la concentración a la entrada. La concentración a la entrada es constante. Divido esta segunda columna sobre la concentración de entrada. Y al final tengo 1, porque al final, ¿no es cierto?, la concentración a la salida es igual a la concentración de entrada. Entonces, 1. Tengo el tiempo versus esta concentración relativa. Estas concentraciones se determinan experimentalmente. Entonces, esto es importante para este método. Necesariamente debo tener los datos de estas dos primeras columnas, ¿ya? Y luego dividir cada una de los datos de la segunda columna entre la concentración inicial, que es 0.18 a la entrada, y obtengo esto. Y estos datos que están tiempo versus concentración relativa, las represento gráficamente. Es lo que se llama curva de ruptura. Muy bien. Tengo aquí el punto de ruptura. Este punto dijimos que varía entre 0.01 y 0.05. ¿Cierto? Entonces, hasta ese punto, en ese punto tengo esto. Esta es la zona de ruptura, este punto de ruptura. A partir de ese punto, la concentración se eleva rápidamente. Entonces, toda esta zona verde es lo que me da el tiempo útil de intercambio iónico. Entonces, hasta este punto, en la zona verde, se ha saturado toda esta zona. Apenas me queda una zona no saturada. Pero a partir de ese punto, la concentración en la corriente efluente que sale se incrementa rápidamente. Y más esta área verde, más el área amarilla, tengo el tiempo total para saturar todo el lecho. Entonces estaría hallando este tiempo para saturar todo el lecho. ¿Bien? Bien, de esa forma se hallan los tiempos. Aquí tengo la representación mediante el Excel. Y aquí tengo el tiempo útil que tiene esta integral, que es la misma que vimos para intercambiar, más bien para absorción. Ahí está el punto de ruptura entre 0.01 y 0.05. Luego aquí tengo la ecuación. Aquí tengo el tiempo total para saturar todo el lecho. ¿No es cierto? Esta es la ecuación para saturar todo el lecho. Pero lo más práctico es trabajar en forma gráfica.
Bien, el tiempo útil es proporcional a la altura útil, el tiempo total a la altura total. De esa relación puedo hallar la altura útil. Cuando digo altura útil me refiero a la zona saturada hasta el punto de ruptura. Es Z útil, sería la altura de la zona verde. Entonces tengo esto, que está en función de los tiempos. Tiempo útil es el tiempo para saturar la zona útil y es el tiempo total para saturar todo el lecho. La altura total del lecho normalmente es dato. Entonces, con esto, la altura total del lecho es igual a la altura útil más la longitud del lecho no utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Altura total, la zona verde, longitud del lecho no utilizado, la zona amarilla. La altura total es la suma de ambas alturas. Entonces aquí tengo justamente eso, altura total, altura útil, longitud del lecho no utilizado. La longitud del lecho no utilizado lo puedo determinar mediante la diferencia, altura total del lecho menos la altura de la zona útil. ¿No es cierto? Pero como la zona útil tiene esta relación que vimos anteriormente, reemplazo la altura útil y tengo la longitud del lecho no utilizado en función del tiempo útil, tiempo total de saturación y la altura total del lecho. A esta relación, altura útil sobre altura total del lecho, se llama fracción de la capacidad o longitud total del lecho utilizado hasta el punto de ruptura, que también es función del tiempo útil sobre el tiempo total. Para realizar el aumento de escala en columnas de intercambio iónico hay una proporcionalidad, altura útil al tiempo útil, altura útil 2 al tiempo útil 2. Si yo quiero hallar el tiempo útil para un intercambiador iónico a nivel industrial, a partir de los datos de un intercambiador a nivel laboratorio 1, reemplazo en esta ecuación y tengo el tiempo útil para el intercambiador a nivel industrial. Normalmente la longitud del lecho no utilizado es el mismo, a nivel experimental, a nivel industrial, para el mismo catión y para el mismo intercambiador iónico. La capacidad de carga de saturación, que es la masa de iones transferidos al intercambiador, y masa del intercambiador, se halla la masa de los iones transferidos, se halla por el caudal de entrada, por el tiempo total de saturación y la concentración a la entrada. Caudal de la solución, tiempo total de saturación, concentración de los iones a la entrada de la solución. Entonces, esa es la masa de intercambiador de iones. Entonces, la masa del intercambiador de iones no cambia. Bien, con esto vamos a concluir la primera parte. En 5 minutos volvemos nuevamente en línea. Continuamos. Ya dijimos, las operaciones de intercambio iónico son reacciones químicas de simple sustitución entre un electrolito en solución y un electrolito de una especie diferente unido a una superficie de un sólido llamado intercambiador iónico, los cuales se intercambian cuando se ponen en contacto. Esto es un intercambiador iónico. Bien, nosotros vimos la primera parte de esta clase, un método, ¿no es cierto? Este método está explicado con detalle en el libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplitz. En ese texto ustedes tienen este método y ese texto aplica ese método que vimos anteriormente. ¿Está bien? Pero existe otro método también para el diseño de intercambiadores iónicos. Vamos a ver hoy el segundo método, en este momento el segundo método para el diseño de intercambiadores iónicos. Bien, ¿en qué consiste este método?
consiste en datos ya prácticos, ya características técnicas de intercambiadores iónicos. Aquí tengo un intercambiador, una ficha característica de un determinado intercambiador iónico. Esto es las características de intercambiadores catiónico y aniónico utilizados en el tratamiento de aguas residuales de una industria galvanoplástica. Entonces, estos son las características técnicas de un intercambiador catiónico y aniónico. Bien, tengo aquí la primera columna, algunos datos. La capacidad de intercambio catiónico y aniónico. Me dice, la capacidad de intercambio de este intercambio catiónico es 2.5 equivalentes por litro de resina. 2.5 equivalentes por litro de resina. O sea, se manejan en intercambio iónico equivalente. Para eso debo hallar el peso equivalente. ¿Está bien? Debo hallar el peso equivalente. Entonces, equivalente. Por decir, tengo calcio. ¿Cómo hallo el peso equivalente del calcio? ¿Cuánto es el peso atómico? 40. Sí. ¿Y cuánto es su valencia? 2. Divido 40 entre 2. Tengo 20. 20 gramos por equivalente gramo. Eso sería, ¿no es cierto? 20 gramos por equivalente gramo. Eso sería el peso equivalente. ¿Está bien? Si es el caso del calcio. Entonces aquí trabajo de esa forma. Entonces es importante hallar el peso equivalente de los iones en solución. Equivalente. ¿Qué quiere decir? 1 litro de resina retiene, me está diciendo, 2.5 equivalentes de catión. 1 litro de resina intercambiadora de iones catiónicas retiene 2.5 equivalentes del catión. Puede ser calcio más 2, puede ser cromo, puede ser zinc, puede ser níquel. Eso es lo que retiene. Aquí tengo el aniónico. Aquí me dice, ¿no es cierto?, la resina aniónica. 1 litro de resina aniónica retiene 56 gramos de óxido de cromo. Retiene 56 gramos de óxido de cromo, 1 litro de resina. Esto es el aniónico, en cambio, esto es el catiónico. Me dice, para regenerar, emplee, me dice, ácido sulfúrico para el intercambiador catiónico. Ácido sulfúrico. Para el intercambiador aniónico, emplee una solución de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio para el aniónico. El regenerante, me dice, para regenerar 1 litro de resina, 1 litro de resina, requiere 177 gramos de ácido sulfúrico. 1 litro de resina se regenera con 177 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué tengo aquí? Me dice 1 litro de resina aniónica se regenera con 75 gramos de hidróxido de sodio. La concentración de ácido sulfúrico deberá ser al 5% en peso. La concentración, o sea, la disolución de ácido sulfúrico en agua debe contener 5% de ácido sulfúrico para regenerar. En cambio, para el aniónico es 10%.
10% de hidróxido de sodio por solución acuosa. Lo que quiere decir que para preparar 100 kilogramos de disolución de hidróxido de sodio, debe estar disuelto 10, ¿cierto?, kilogramos de hidróxido de sodio en 100 de disolución, 10%. Caudal de regeneración, o sea, del regenerante. Litros de regenerante de disolución de ácido sulfúrico por minuto y por metro cuadrado. Litros de hidróxido de sodio por minuto y metro cuadrado. Consumo del agua de lavado. Debo lavar el lecho luego de regenerar. Me dice 17 litros, se quiere, de agua, 17 litros de agua para regenerar 1 litro de resina. O sea, debo utilizar 17 litros de agua para regenerar 1 litro de resina. Y para el intercambiador aniónico debo utilizar 13 litros de agua para regenerar 1 litro de resina intercambiadora aniónica. ¿Está bien? Entonces estos son datos técnicos que cada resina intercambiadora tiene. Estos vienen junto con la resina. Entonces, si tengo estos datos, puedo también diseñar el intercambiador iónico, ya sea el intercambiador catiónico o aniónico. Es importante estos primeros datos. ¿Qué quiere decir estos primeros datos? Me dice, la capacidad de intercambio es 2.5 equivalentes por litro. Esta es la capacidad de intercambio. O sea, 1 litro máximo puede retener 2.5 equivalentes, más no. ¿Ya? 1 litro te retiene 2.5 equivalentes del catión. Y listo, ahí termina. Más no te puedes retener. Si querés retener más, tenés que tener más litros de resina. Porque 1 litro solo te retiene 2.5 equivalentes del catión. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, aquí tengo un diagrama de flujo para un intercambiador iónico. Tengo un agua residual. ¿Qué tiene? Tiene cationes, cobre, zinc, níquel. Y tiene además cromato, un anión. Tengo aquí un primer intercambiador catiónico. Entonces, todos los cationes, el cobre, el zinc y el níquel se separan en este primer intercambiador. Están el primero. Pero el cromato pasa al segundo intercambiador. En el segundo intercambiador, el cromato es un anión, el ion cromato. Tengo un intercambiador aniónico. El cromato entonces es retenido aquí, ¿ya? En el segundo intercambiador. En el primer intercambiador, luego de que el lecho ha alcanzado esta concentración, 2.5 equivalentes de catión por litro de resina, es lo máximo. Luego de que haya alcanzado esa concentración, debo regenerar. Lo voy a hacer con una disolución de de ácido sulfúrico. Entonces voy a obtener sulfato de cobre, sulfato de zinc y sulfato de níquel como corriente efluente, corriente de regeneración. Pero esta corriente de regeneración tiene un volumen mucho menor a la corriente de agua residual tratada. Por decir, aquí tengo 1 metro cúbico, por decir algo. Esto apenas es 100 litros, ¿no? 100 litros. Esto es 1 metro cúbico y esto es apenas 100 litros. O sea, 0.1 metros cúbicos. Entonces, la solución, ¿no es cierto?, después de la regeneración es mucho menor a esta. Bien, tengo aquí entonces, y aquí me formaría, esto si aquí, cromato, aquí tengo ácido sulfúrico, esto aquí tengo sulfato de zinc, sulfato
¿no es cierto? Entonces, tengo ácido crómico que ingresa. Aquí degenero. Una vez que esto se ha saturado, regenero con hidróxido de sodio. Al regenerar con hidróxido de sodio, formo el cromato de sodio como corriente fluente. Este cromato de sodio llevo a un segundo intercambiador catiónico. En el intercambiador catiónico se separa, ¿no es cierto? Esto es un intercambiador que se separa el sodio. ¿Está bien? Y luego al regenerar tengo aquí, como está el sodio, al regenerar tengo sulfato de sodio. Y esto va a la neutralización. Y de esta forma puedo separar cationes, aniones en un lecho intercambiador de iones. Primero viene el intercambiador catiónico, luego el intercambiador aniónico y luego el intercambiador catiónico. Estos lechos deben estar cargados, por decir, una altura de 1 metro, por decir algo, 1 metro de altura. Un 50% debe estar libre, un 50% libre. Entonces, si tengo para el lecho, para el intercambio, 1 metro de altura, esto deberá tener 1.5 metros para expandir durante el lavado el lecho. ¿Ya? No es, por decir, aquí tengo el intercambiador que ocupa 1 metro y ahí está el lecho cerrado. No, debe existir un 50% de espacio libre para expandir el lecho, para la altura. Bien, entonces, este es un segundo método. No se olviden que en este segundo método tenemos las características, ¿no es cierto?, del intercambiador. Me dice 2.5 equivalentes retiene 1 litro de resina. 2.5 equivalentes de iones, en este caso cationes, es retenido por 1 litro de resina. Eso es la información muy valiosa. ¿Está bien? Entonces, en el intercambiador catiónico 1, ¿qué entra? Tengo aquí el intercambiador, esta es la fase sólida, cuyo diámetro de partícula, ¿no es cierto?, es menor a 0,5 milímetros. Esto es el sólido. Ingresa los cationes, que pueden ser cobre, zinc o níquel, M, ¿cierto? Los cationes. Estos cationes pasan al sólido, ahí está M. Y tengo una disolución ácida. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, realizo de esa forma el intercambio cation, ¿no es cierto? Y luego debo regenerar con una disolución de de ácido sulfúrico. ¿Con cuánto me dice aquí? Una disolución de ácido sulfúrico al 5% en peso de ácido sulfúrico. Entonces voy a regenerar con una disolución de ácido sulfúrico al 5% en peso de ácido sulfúrico. Pues tengo aquí el intercambiador catiónico saturado. Aquí el hidrógeno pasa, ¿no es cierto? Y tengo sulfato. Tengo aquí el intercambiador degenerado. Es exactamente el mismo al inicio. De esta forma se degenera. Y luego debo lavar el intercambiador. Entonces los intercambiadores se regeneran. Y estos trabajan en serie. Bien, aquí tengo el intercambiador aniónico. Tengo en rojo está el sólido intercambiador aniónico. Tengo el cromato. El cromo pasa, es el cromo. El cromato pasa al sólido, al intercambiador. Tengo agua, ¿no es cierto? Pero luego que se ha saturado, debo regenerar con hidróxido de sodio. Y vuelvo al intercambiador original. Ya está saturado. Y nuevamente, luego lavo esta segunda columna intercambiadora de aniones con agua.
y luego realizo un nuevo proceso. Como ustedes pueden ver, mediante la regeneración, vuelvo al intercambiador aniónico inicial. ¿No es cierto? Aquí, lo mismo. Y esto se debe realizar. No puede ser que un intercambiador la utilice una vez y luego la deseche. No, necesariamente se debe regenerar. Porque el costo del intercambio iónico es el costo más importante de este proceso. Muy bien, aquí tengo el intercambio catiónico. Bueno, si tengo, por decir algo, a ver, hagamos un ejercicio, ¿ya? Me dice que en el agua residual que voy a tratar tiene 30 ppm de cobre más 2, 15 ppm de zinc más 2, 20 ppm de níquel más 2. Pero estos ppm también lo puedo expresar 30 miligramos de iones cobre por litro, 15 miligramos de iones zinc por litro, 20 miligramos de iones níquel por litro. Estas son las concentraciones que vienen en el agua que voy a tratar. ¿Qué quiero? Eliminar el cobre, el zinc y el níquel, porque son metales pesados. Entonces, debo eliminar. Entonces, para eso, debo hallar, primer paso, el peso atómico del cobre. ¿Cuánto? 63.5. El peso atómico del zinc, 65.4. El peso atómico del níquel, 58.1. ¿Está bien? Pesos atómicos. ¿Cuánto es la valencia del cobre? 2. Del zinc, 2. Del níquel, 2. Divido el peso atómico entre 2, entre la valencia. Y obtengo el peso equivalente, 31.5 gramos por equivalente gramo. 32.7 gramos por equivalente gramo. 29.4 gramos por equivalente gramo. Aquí dije equivalente gramo. Gramos por equivalente gramo. Pero esto es igual a miligramos por mili equivalente. Si divido ambos entre 1000, tengo mili equivalente, numerador y denominador. Entonces tendría, si yo tengo aquí, por decir algo, gramo por equivalente gramo, eso es igual a miligramos por mili equivalente. ¿Está bien? Y como aquí tengo miligramos, entonces voy a utilizar miligramos por mili equivalente, que es el mismo valor. Nuevamente repito, aquí tengo, como nosotros vimos en química analítica, ¿no es cierto? Peso atómico sobre valencia, gramos por equivalente gramo. Esto es el peso equivalente, gramos por equivalente gramo. Pero si esto quiero expresar en miligramos, un gramo tiene 1000 miligramos. Un equivalente gramo tiene 1000 miliequivalentes. Entonces, realizo la operación y tengo lo mismo, 31.7 miligramos por miliequivalente. ¿Y por qué hace eso? Porque tengo aquí en miligramos. Entonces, ya. Luego, divido esta concentración. ¿Cuánto es esta concentración? Miligramos por litro de cobre. Entonces, 30 miligramos sobre, ¿qué es esto? Es también miligramos por miliequivalente. Miligramos con miligramos se anulan y tengo miliequivalente por litro. O sea, este miligramo que está aquí, al dividir entre este valor, este miligramo con este miligramo se anula. Y voy a tener solamente miliequivalentes por litro. Entonces, estos son los miliequivalentes de cationes cobre por litro de disolución. Miliequivalente. Lo propio. Aquí hago lo mismo. 15 divido entre el
peso equivalente y tengo miliequivalentes de zinc por litro. Aquí lo propio, divido 20 miligramos entre el peso equivalente que está en miligramos por miliequivalente. Al dividir tengo 0,68 miliequivalentes por litro de solución. Sumo los miliequivalentes. 0,95, 0,46 y 0,61. Tengo 2,09 miliequivalentes de cation por litro de disolución que voy a tratar. 2,09 miliequivalentes por litro. Cada litro del agua residual tiene 2,09 miliequivalentes. ¿Está bien? Bien, entonces aquí hay que manejar bastante bien. La confusión, no sé de dónde viene esta confusión, es aquí, en esta segunda columna. En esta segunda columna. Por decir, 63,5 entre 2, esto es el peso equivalente. Y aquí no me anotan la unidad correcta. Directamente me anotan equivalente. Y no es la unidad equivalente. Esto no es equivalente. Esto es gramos por equivalente gramo. Ahí he visto en los anteriores semestres un error. Por decir, divido esto y aquí me ponen equivalentes la unidad. Aquí equivalentes también. Y no me dicen si es equivalente gramo o kilo equivalente, miliequivalente, nada. Me dicen solamente equivalente. Si yo voy a trabajar en gramos, esto sería gramos por equivalente gramo. Aquí. Pero eso es igual a miligramos por miliequivalente. Ahí es el error que comete especialmente el estudiante que no asiste a clases. Ya, el estudiante como esta mañana, por ejemplo, solo tengo en sala 54, pero son mucho más. Ojalá este estudiante lo vea él, por lo menos el video. A veces creo que no tiene tiempo ni para ver el video. Bueno, ya. Perfecto. Entonces, eso es la mayor falla que tienen los estudiantes. Pero eso no viene de operaciones unitarias, pues no hallar el peso equivalente. Ese peso equivalente no es falla de operación. Eso es una falla, podríamos decir, ¿no? De las materias básicas, pues, ¿no? Porque en química 1, ¿no es cierto? En química inorgánica, en química analítica, nosotros utilizamos, ¿no? El peso equivalente. Claro, es peso atómico sobre la valencia. ¿Pero qué unidades? Muchas veces confunden directamente equivalente. Y no es así. Es gramos por equivalente gramo. Bueno, solamente esa aclaración. Bien, entonces después no hay mayor dificultad. Si yo conozco el área del intercambiador de ion, si yo conozco esta área, por decir, aquí está, el área del intercambiador, aquí está un intercambiador catiónico, ¿no es cierto? El área, ¿cuánto es el área? 1 metro cuadrado. Ahora, ¿cuánto es la altura? Si esto tiene 1 metro, ¿cuánto es la altura? Si yo tengo el diámetro, puedo hallar el área. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado, el área. Y esta área multiplico por la altura, tengo el volumen de la resina. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Por eso conozco el diámetro y voy a hallar el área. Pi cuartos por diámetro de la columna al cuadrado. Área. El volumen de resina es a esta área por la altura de la resina. Y puedo hallar la altura de la resina. Volumen de resina sobre el área. Y tengo la altura de la resina. Pero la altura total de la columna debe tener un espacio vacío, 50%. Entonces multiplico la altura de la resina por 1,5. Y tengo la altura total de la columna.
Ahora alguien pregunta, ¿y cómo hallo? ¿Y cómo hallo el volumen de resina? Ah, el volumen de resina. Aquí tengo los equivalentes. Estos equivalentes, milioequivalentes, debo transformar a equivalentes, ¿no? Digo, 1000 miliequivalentes es un equivalente. 1000 miliequivalentes es a un equivalente. Y luego me voy a esta tabla. Tengo los equivalentes. Digo, ya tengo los equivalentes. Esos equivalentes, ¿no es cierto? 2.5 equivalentes consume 1 litro de resina. O son necesarios, 1 litro de resina es necesaria para 2.5. Pero yo tengo aquí más, no tengo 2.5 solamente, tengo más. Puedo tener, porque esto es por litro. ¿Cuántos litros voy a tratar? 10.000 litros. Entonces eso va a ser mucho más grande. Para 10.000 litros voy a tener una cantidad grande de miliequivalentes, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizo los equivalentes, esa cantidad de equivalentes, ¿no es cierto? Para 10.000 litros estaría aquí, por litro de resina. Esto es para 1 litro. Por una regla de 3 simple, pues, ¿no? 1 litro de resina puede retener 2.5 equivalentes. Ahora, digo, como yo tengo, por decir, no sé, 100 equivalentes, ¿cuántos litros de resina requiero? Más o menos de esa forma se halla la cantidad de volumen de resina. Aquí ya lo pongo ese volumen de resina. ¿Está bien? Y puedo hallar la altura de la columna. Bueno, los pasos para seguir son los siguientes. 1, análisis completo. O sea, para realizar este proceso necesariamente debo hacer un análisis de laboratorio. ¿Cuánto de concentración de cationes y aniones tiene? Laboratorio. Debo caracterizar la disolución. Luego, debo tener los datos de capacidad de intercambio. Estos datos. Estos. ¿Está bien? Este es el segundo paso. Luego, el consumo de regenerante también que está en esta tabla. Regenerante. ¿Dónde está? Esta tabla. ¿No es eso? Consumo de regenerante. Capacidad de intercambio. Esos datos son importantes. ¿Es cierto? Entonces, capacidad de intercambio. Consumo de agua de lavado también está aquí. Agua de lavado. ¿No? Entonces tengo el agua de lavado. Carga o intercambio iónico es lo primero, el primer paso. Regeneración, el segundo paso, y lavado. Factor de concentración es el caudal de líquido efluente, la suma de los caudales de los líquidos de regeneración sobre el caudal de agua residual tratada por el 100%. Esto es menor al 5%. Una bibliografía importante para esta parte es tratamiento de aguas residuales de Ramallo. Ustedes lo pueden encontrar, lo pueden bajar del internet, este libro. ¿Está bien? Los estudiantes del anterior semestre ya lo bajaron. Por si acaso tiene algún compañero del anterior semestre ya lo tiene el libro. Pero sería bien que ustedes lo bajen. ¿Está bien? Bien. Con esto concluimos la asignatura. ¿Está bien? Ya concluimos la asignatura. Bien, al 100%. Ya, hoy es nuestra última clase. Bien, solamente recordarles, el segundo examen tenemos programado para el día viernes 10 de diciembre. Y el examen final para el día viernes 24 de diciembre. ¿Está bien? Estos son mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Segundo examen, viernes 10 de diciembre. Examen final, viernes 24 de diciembre. Mediante la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, este espacio que nosotros tenemos
pueden ponerse de acuerdo con el auxiliar y pasar en este espacio alguna ayudantía. ¿Está bien? Pónganse de acuerdo con Rodrigo. Bien, no habiendo preguntas, con esto concluimos la asignatura. No se olviden, el día viernes, de aquí a una semana, tenemos el segundo examen, viernes 10 de diciembre. Y el examen final es el viernes 24 de diciembre. ¿Alguna pregunta? Bien, no habiendo preguntas, solamente recomendarles, cuídense por favor y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.